todo lo que circunda por la vida política de nuestro país se da en el movimiento al socialismo, en el bloque social y popular, en el gobierno popular de Luis Arce, de David Choquehuanca, que es el gobierno de las organizaciones sociales también, y que por fuera de esto, incluso quienes son opositores al gobierno, salen en los medios de comunicación o tienen algún momento y tiempo destacado con evocaciones discursivas, pero que refieren al movimiento al socialismo. Fíjate tú que el día de ayer las interpretaciones y los mismos medios de la Corporación Mediática Empresarial toman como referencias a los opositores para que hablen del MAS y del movimiento al socialismo. Y esto ocurre porque ellos pues no tienen vida propia, Claudia. Si alguien dice Evo Morales no asistió a la reunión del Pacto de Unidad, tú que estás en los medios, y yo te podría preguntar, ¿cuándo fue la última reunión ampliada, convención nacional, comité ejecutivo, etcétera, de Comunidad Ciudadana o de Creemos? Y nadie tiene recuerdo de aquello, porque en los hechos reales no existen estas estructuras políticas como actividad política permanente que pueda ir construyendo en cada momento y en cada tiempo una propuesta clara de políticas nacionales, de modelos de desarrollo, etcétera, para el país. Entonces se ocupan del movimiento al socialismo. Que sin duda... Ese es un primer tema. Sí, que sin duda, ¿no? reitero, es la mayor estructura. Ahora. Pero es una estructura, por supuesto, es una estructura compleja. Así como compleja en su conformación, también es altamente potente en tiempos electorales. ¿Esto por qué? Porque aglutina a todas las organizaciones sociales, no siempre entes matrices, que existen en el país. Y eso le da una potencia electoral muy, muy fuerte. Pero al ser tan grande con esas dimensiones, por supuesto que también tienen que existir miradas diferentes también para los distintos abordajes que se tienen que hacer desde el gobierno, desde la estructura partidaria, desde las organizaciones sociales. Ahora, hay más de un medio, pero estoy pensando en un medio en específico que apunta mucho a esto, ¿no? Es decir, hay medios que son finalmente una prolongación de acciones políticas que intentan, veo, reflejar en sus titulares. Esa es la Corporación Mediática Empresarial. La sintonía entre empresarios, sí, entre políticos y entre instituciones que son opositoras al proyecto social y popular del país. Esa es. Hay unos medios dentro, digamos, del amplio abanico mediático, hay unos que actúan más políticamente que otros, es mi percepción, obviamente, y dentro de eso, decía, hay por lo menos un medio que es como muy visible en sus intenciones, ¿no? Yo veo algunos titulares de ahora sí, casi ahora sí se quiebra el MAS, lo dicen los expertos y toman dos semimilitantes que también expresan estos mismos antojos y esto se abona con una encuesta que dice que a Lucho le va bien sin Evo y que Evo ataca a Lucho para cortar, digamos, para este no perder núcleo. Tu línea. Permíteme solo un paréntesis y te digo. Ese tema de la encuesta. Se presenta la encuesta y se presentan 4 analistas. Erika Brockman, Pedro Portugal, Paul Coca, Sonia Montaño. Que las 4 personas en su mirada señalan y dicen que Luis Arce sube por los dislates de Evo Morales. Y hablan de esa referencia, hacen esa referencia desde su molestia personal y desde su deseo también absolutamente subjetivo de encontrar el momento del ocaso de Evo Morales. Pero no toman el elemento mayor de la encuesta, que es un país que tiene unos indicadores económicos que van mejorando, una economía que se va reactivando, un proceso de reconstrucción de nuestra economía y de sus factores productivos, como el elemento central de una crisis de situación de colapso que tenía Bolivia en el año 2020. No analizan esto, pero quieren mirar subjetivamente lo otro, este deseo que tienen del eclipsamiento de Evo Morales y pierden la perspectiva. Pero no es tampoco que no pueden hacer el análisis.
es que tienen una intencionalidad de dejar posicionado una idea que tiene que ver directamente con la figura de Evo Morales. Sí, Cierro ya el eso paréntesis. iba, ya eso iba, no, y no me alargo mucho, a eso iba cuando hablaba de varios medios, posiciones, líneas, pero sobre todo uno que como que es muy claro en esta dirección de viene el lobo, se acaba el más, a fuerza de titulares, de esto, pero no vamos a negar que hay algo dentro del MAS que se está moviendo. Hay tensión dentro del movimiento al socialismo. Y hay un hecho indiscutible, y es que en una reunión clave, en una convocatoria clave, estuvo el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, y no estuvo presente el expresidente Evo Morales Ayma. Entonces, algo hay que decir, algo está sucediendo, y esa es mi pregunta. Quisiera empezar haciendo recuerdo una anécdota en un día que me cruzo con Óscar Eid, que sabe mucho de política, sigue con ideas muy interesantes sobre el análisis de la política diaria y me dice, las cosas están bien, justo cuando había mucho movimiento y mucha tensión política, me dice, las cosas están bien, si todo estuviera tranquilo y calmo, ahí hay que preocuparse. En nuestro país, cuando hay esto, las cosas es que están funcionando. Y digo esto, Claudia, porque, mira tú, el 4 de noviembre del año 64 se produce el golpe de Estado de Barrientos a Víctor Paz Estenssoro. Barrientos era el vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro, que venía negando y señalando Barrientos a Paz Estenssoro, que contaba con todo el apoyo de la institución armada, mientras por debajo estructuraba e iba generando las condiciones para el golpe de Estado y la ruptura institucional de aquel año. ¿Cuál fue uno? Porque son muchas las causas, pero ¿cuál fue una de ellas? La más potente, las luchas intestinas del movimiento al socialismo, que hicieron de esa pelea interna la acción diaria de del movimiento nacionalista revolucionario. Hernán Siles contra Paz, Paz contra Lechín, Paz contra Guevara, Paz contra Hernán, todos ellos, por promesas incumplidas de una alternabilidad que habían acordado para el ejercicio del poder y que Paz Estenssoro la rompe. Pierden el poder aquel día de 4 de noviembre del 64 y no lo vuelven a recuperar más hasta el año 85 con un intento sumándose, que le costó mucho, al movimiento nacionalista revolucionario, sumándose a la gesta golpista de Hugo Banzer Suárez. Paz Estenssoro, Claudia, no volvió a ganar nunca más una elección por ese acuerdo con Hugo Banzer Suárez. No, y de hecho el 85 ya se da el viraje. Citaba a Óscar Eid, a quien yo también recuerdo como un actor político del ayer, del hoy y del mañana. Y Óscar Eid dijo también en su momento, más allá de lo que digan, lo que importa es que hablen. Y vaya que se está hablando del movimiento al socialismo. Entonces, a eso voy. El movimiento nacionalista revolucionario, como el movimiento al socialismo, como el movimiento nacionalista revolucionario, pierde el poder el 2019 por un golpe de Estado que se produce en el país. Pero se generan unas condiciones que permiten un año después, casi exactamente, cronológicamente un año después, recuperar el poder nuevamente por la vía institucional del proceso electoral. ¿Por qué recupera el poder? Este es uno de los elementos que la derecha hoy en día ignora y no analiza, Claudia. Primero, por la unidad de la estructura de la corporatividad social y popular, de las organizaciones sociales, que no son solamente entes matrices, que también pueden ser culturales, deportivas, comunitarias, comerciales, económicas, religiosas, etcétera, pero que adoptan conductas homogéneas en tiempos electorales. Ese es un elemento fundamental. Pero dos, el proceso de construcción de la plurinacionalidad como Estado y la incorporación de un factor de pertenencia identitaria a ese proceso. Jorge, no me está diciendo, Voy a ir ¿por ahí. qué Evo Morales no estuvo Voy a ir presente? ahí.
Esto es importante, su capacidad para recuperar. Lo que quiero decir, porque mi respuesta es primero a la ruptura y al fraccionalismo que quiere mostrar este medio de comunicación, hay que observar esta construcción del proceso del bloque social y popular como un proyecto hegemónico de poder que inicia el 2006 y que hoy está en un segundo tiempo, que tiene que incorporar nuevos elementos, por supuesto, para tener una perspectiva hacia adelante. Pero la unidad de este proceso no es algo de que se vaya a dilapidar solamente por unas apetencias personales. Tienen que mirar muy bien cómo se construye, cómo se edifica la unidad en ese proceso y cómo se podría, si hay elementos que señalan, cómo se podría finalmente erosionar esa unidad. Yo hoy día creo que no ocurre esto, pero por supuesto tienen que haber al interior distintas miradas de cómo encarar la agenda y cómo estructurar el horizonte de expectativas de nuestro país. ¿Por qué no va Evo Morales? Pues esa en realidad es una pregunta que hay que trasladarle a Evo Morales, porque de lo contrario uno en una mirada analítica, Claudia, estaría pues jugando a adivinar qué finalmente lo llevó a no asistir a la reunión. Pero lo importante es la ausencia, en mi criterio por supuesto, la ausencia de Evo Morales debilita su liderazgo, número uno, debilita la unidad del movimiento al socialismo, debilita la unidad de las organizaciones sociales, debilita al gobierno del presidente Luis Arce, y yo entiendo que no afecta en ninguno de estos cuatro ejes. Pero hay un interés, eso sí, que tenemos que dilucidar, mediático, por supuesto, de a quién le sirve la división del movimiento al socialismo y que la quiere encontrar en cada uno de los eventos. Hoy en día los medios, en redes y también ya en impresos y en televisión, van dejando de lado lo sucedido el día de ayer para tratar de endosarle una responsabilidad al movimiento al socialismo con el fallecimiento del señor que estuvo involucrado en las denuncias, etcétera, del caso del Fondioc. Porque encuentran que ese puede ser un evento de invalidación de todo lo que viene haciendo el movimiento al socialismo y hay que atacar y hay que asentarlo en la agenda de discusión. Pero eso no construye políticamente, Claudia, es lo que quiero decir. Ahora, ¿a quién beneficia la división del movimiento al socialismo? Entre muchas comillas, esa división también tan patrocinada desde la corporación mediática.